nos dedicaremos a organizar toda clase de actos públicos, incluyendo desfiles, espectáculos, conferencias, exposiciones, congresos, ferias, etc. Eso es Euromode Basque. Ahora, os vamos a decir lo que hemos conseguido y en lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en el Museo Raval. ¿Por qué? Porque Paco Rabanne es de Pasaia y, en fin, es un referente importantísimo dentro del mundo textil. Porque si alguien fue innovador y si alguien se dedicó a la investigación del tejido, fue él, que fue el primero que mezcló sedas con metales. De esto en el año 60, donde parecía y sin embargo ahora todos los grandes diseñadores lo hacen. Él es de Pasaia y él quiere venir a Pasaia. Y para nosotros los vascos es un gran orgullo tenerle a Paco Rabanne aquí. No debemos de perder esa oportunidad. Por eso lucharemos para que el Museo Rabanne se ubique en Pasaia. A él ya le han dicho en otros sitios para ubicar, para poner su museo. Sin embargo, él quiere al Choco, él quiere en su tierra. Y para nosotros, vuelvo a repetir, es un gran orgullo. Entonces estamos dentro de Euromode Basque, Espacio Rabanne. Dentro de Euromode Basque, la formación, donde estamos trabajando en ello ya, para que haya un centro de formación de grado medio, grado superior, diseño, tecnología textil, investigación textil, todo lo que esté relacionado en beneficio de la empresa. Todo. Y, en fin, estamos en ello. Ese es el Espacio Rabanne, museo y formación. Y dentro del Espacio Rabanne estamos trabajando con un concurso, si Dios quiere, para el año que viene, a ver, vamos, estamos en ello, un concurso de nuevos creadores con los Pirineos Atlánticos. Ya estamos, en fin, trabajando, como os he dicho, estamos en ello. Y luego, el cuarto es, estamos trabajando también con distintos museos para que haya una exposición del traje vasco y nuestros diseñadores consolidados del País Vasco hagan un traje actual de ese traje. Esos son los 4 proyectos en los cuales estamos trabajando y os digo que estamos muy avanzados.